UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al segundo día de la UNESCO Remote Radio Week, la Semana de la Radio. Es un programa de capacitación en línea organizado por la UNESCO en colaboración con la OMS y está destinado a fomentar la capacidad de emisoras de radio locales para producir contenidos radiofónicos fiables y también profesionales en caso de medidas de contención o emergencia, incluidas dificultades financieras. Durante la jornada de hoy, haremos especial hincapié en todo aquello que está relacionado con el estudio en casa, ¿no? ¿Cómo deberíamos equipar nuestro estudio en casa para radio FM profesional o incluso el podcast? Consejos de expertos sobre cómo producir una emisión de alta calidad en nuestro hogar, radiovisual e interactiva, o incluso cómo puede la radio sensibilizar sobre la violencia de género. Ahora sí, iniciamos sesión con José Luis Saca, primer vicepresidente de AR-IAP en El Salvador, quien nos hablará de la radio como el medio de mayor penetración, inmediatez, de proximidad y de conexión. Además de aportar confianza y compañerismo, también la que provee entretenimiento, ¿no?, y educación de forma libre y también gratuita, y el antídoto, según Saca, a las noticias falsas. ¿Quién mejor que José Luis Saca para que nos lo cuente? Buenas tardes, José Luis. Buen día, Irma. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a UNESCO. También es un honor para mí representar a la AIR en esta semana de la radio a la distancia 2021 y poder hablar, como tú decías, de la conexión de la radio. Primero, quiero hacer referencia a esta fecha muy especial, 2 de noviembre, ya que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Así que eso es también una cuestión que quería destacar este día, así que muchas gracias por permitir mi participación en este día tan especial. Como tú decías, la radio efectivamente es el medio de mayor penetración en el mundo. Según los últimos estudios, está por encima del 90%, lo cual nos hace básicamente un medio ubicuo, ¿no?, que está en todos lados, y en esta época de pandemia ha demostrado ser muy efectivo y muy importante. Además, goza de la mayor confianza ante la opinión pública. Esto ya que la radio también en este año cumple 100 años, entonces ya es un siglo de que la radio se ha ganado esta confianza de la opinión pública, que nos ha permitido llegar hasta la intimidad de sus hogares, con noticias, con entretenimiento y con educación. En ese mismo sentido también es el medio de mayor inmediatez. Y ahora aquí quiero hacer una fusión, que la tecnología beneficia el tema de la radio, no solamente en todos los receptores de manera libre y gratuita donde se puede recibir la radio, sino que también ahora en los teléfonos celulares se puede escuchar la radio. La inmensa mayoría de teléfonos celulares trae activado lo que se conoce como chip FM. Basta enchufarle unos auriculares para poder escuchar la radio de manera libre y gratuita, lo cual es muy importante. También quiero destacar que creo que la radio es el medio de mayor conexión por excelencia, y creo que hay dos características fundamentales que tiene la radio, y es que tiene empatía, y quiero destacar la definición de empatía, que es realmente ponerse en los zapatos del otro individuo, y además compasión, que para mí compasión es empatía más hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, la radio creo que durante la pandemia y durante otros momentos críticos ha sido empática y ha tenido esta compasión. Cuando temas de desastres naturales, la radio se convierte en el centro de acopio, organizan junto a autoridades para dar víveres hacia toda la población, especialmente a los más vulnerables. Y en ese mismo sentido, la radio es un medio próximo, ya que la audiencia puede recibir este medio de forma libre y gratuita con contenidos relevantes a su entorno. Creo que eso es bien importante, ese factor local que la radio tiene, porque así como puede haber una radio para una población muy pequeña, puede haber una radio con una gran cobertura, y lo importante es que toda la población puede recibir la información y el contenido a la misma vez. Eso es una inmediatez y una característica inherente a la radio. Por supuesto que también es compañía. La radio acompaña en todo momento. Ahora durante la pandemia creo que se gozó de los mayores índices de audiencia de la historia de la radio,
y precisamente tú introducías algunos temas. Yo creo que ayudó a orientar mucho, sobre todo durante la cuarentena estricta que hubieron en muchos lugares. Orientó mucho a qué hacer, sobre todo en mucho entretenimiento. En muchos casos se ocupó también como un medio de educación. Recuerda que si bien es cierto, muchos pudieron seguir a través de Internet, en algunos casos no tienen necesariamente el acceso a Internet. Entonces la radio también jugó un rol fundamental para la educación, llevándolo una vez más de manera libre y gratuita. Además, quiero destacar que la radio es un medio formal por excelencia, y cuando hablo de un medio formal, es un medio que tiene un responsable detrás de su contenido. Por eso, en la alusión que hacías al inicio, creo que la formalidad es el antídoto contra las noticias falsas. Es decir, no es lo mismo que yo diga ahora mismo que son las 18 horas en Europa o las 11 horas en Centroamérica, pero lo estoy diciendo yo, a que alguien te diga, no, ahorita en Europa son las 3 de la mañana, pero no sabes quién lo está diciendo. Entonces, el hecho que exista un responsable detrás del contenido, indistinto a su forma o su medio de difusión, lo convierte en un medio formal, y sentimos que la radio, por excelencia, ha sido un medio formal. Además del que es entretenimiento, al conocer a su audiencia, precisamente por esa proximidad, le puede dar a la audiencia lo que le gusta, ¿no? Y darle mejor entretenimiento, y vuelvo a insistir, de manera libre y gratuita. La radio, como decía, provee educación hasta los últimos confines del planeta. Y en tiempos de calamidad, terremotos, yo quiero quizás contar la experiencia de esta pandemia, y es que como realmente, si nos remontamos al año pasado, inicios del año pasado, no se sabía qué iba a suceder. Y quiero destacar y darle un reconocimiento a todo el personal que trabaja en todas las redes de todo el mundo. En El Salvador, yo soy salvadoreño, estoy en Salvador, San Salvador, su capital. El día de ayer celebramos el Día del Locutor. Quiero aprovechar para felicitarles, porque había gente dispuesta a quedarse en los estudios, porque no sabían cómo se iba a lograr manejar esto, no sabían si iba a poderse ir a la casa. Entonces, afortunadamente, en El Salvador y en la inmensa mayoría de países, el ejercicio de libertad de expresión, de prensa, y poder llevar la información a la gente funcionó con bastante normalidad. Y lo más importante es que los mismos gobernantes de todo el mundo decían, refiéranse a la radio o cualquier otro medio formal cuando sean noticias o información sobre la pandemia. Inclusive también, por supuesto, habían planes activados y se activaron, de hecho. Como no se sabía mucho del virus, había también pocas mascarillas en muchos lugares. Lo que se hacía era que muchos de los turnos se hacían de forma remota. Bastaba o una conexión telefónica o se veía una conexión de internet, te enlazabas al estudio principal y ya, listo. La población y la audiencia podía seguir gozando de entretenimiento, de la información y de la educación que caracteriza a la radio. Entonces, en tiempo de calamidad, en tiempo de terremotos, creo que la radio siempre está de pie. Hay estudios hechos en América del Norte, la Asociación Nacional de Broadcasters en Estados Unidos, también en El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ASDER, en Chile, la Asociación de Radiodifusión de Radiodifusores de Chile también, como la radio siempre está de pie, y la confianza que tiene de parte de la población y la audiencia cuando ocurren estas calamidades. No puedo dejar de mencionar que desde 1955, en la Declaración sobre Principios de Ética del Aire, y me voy a permitir aquí abrir comillas, en el principio quinto dice: la radiodifusión está excepcionalmente capacitada para prestar los más grandes servicios en todos aquellos casos en que peligran la vida humana o la riqueza pública por causa de catástrofes, epidemias, plagas, estados de pánico u otros trastornos. Su deber es el de dar en esas circunstancias la más intensa y eficaz cooperación al público y a las autoridades. Creo que la radio ha fungido a cabalidad esa misión, y creo de verdad que lamentablemente ahora estamos padeciendo de otra pandemia, que es la pandemia de la desinformación, de las noticias tendenciosas, de la posverdad. Insisto, el antídoto somos los medios formales. Muchísimas gracias en estos 75 años que está celebrando la IR. Para mí es un honor poderme dirigir a ustedes. Ima, muchísimas gracias, y si tienes alguna consulta, más que a la orden.
Efectivamente, tú lo comentabas, ¿no? Decías algo así como que el hecho de que exista una persona detrás de la radio lo convierte en antídoto de noticias falsas. Para eso tendremos que tener nosotros, ¿no? Los que estamos detrás de ese medio, el compromiso de verificar que una información sea, o sea, que esa información sea la correcta. Es correcto, sin duda. ¿Y qué está detrás de un medio de comunicación formal? Su prestigio, ¿verdad? No es lo mismo que una fuente anónima o un medio anónimo o como le quieras decir, pero que no se sabe quién es, diga algo que no sabes cómo poderlo contrastar, a que lo diga alguien con nombre y apellido. Lo dice fulano de tal, lo dice tal medio. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por su intervención, José Luis. Para nosotros ha sido todo un placer contar contigo hoy aquí en la Semana de la Radio. No, el gusto ha sido mío, ha sido un honor y que estén muy bien. Y de nuevo felicidades a UNESCO por desarrollar la Semana de la Radio a distancia en el 2021. Muchas gracias. Uh-huh. Gracias, José Luis. Bueno, pues nosotros nos preguntamos, ¿no? Ahora más que nunca, si el trabajo desde casa es una tendencia a corto plazo o un movimiento a largo plazo, aunque no sabemos con certeza si algunas personas no volverán a una oficina. Lo que sí sabemos es que para muchos trabajos trabajar desde casa puede ser más barato, más cómodo y más productivo. Incluso si muchos de nosotros volvemos a las oficinas, esta pandemia ha demostrado que el teletrabajo es posible y a veces necesario. La sesión de la UNESCO muestra cómo prepararse para cualquier eventualidad que requiere emitir o transmitir desde casa, y por eso en la mesa debate que tenemos a continuación, que será moderada por Daniel Martín, presidente de la Asociación de Radios Universitarias y Radio Internacional Universitaria Red de Redes. Más tarde seguiremos con unos consejos del experto y coordinador de la Escuela de Radio TFM, Chuse Fernández, sobre cómo producir audio de calidad desde casa, y con las 5 claves sobre radio visual de la mano del profesor e investigador en la Universidad de Nebrija de Madrid, Luis Miguel Pedrero. Continuamos, eso sí, con la Semana de la Radio. Nos vemos en un ratito.